El tema de hoy, bueno, este tema mega interesante, mega interesante. Yo le llamé ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Por qué? Porque el trono de Satanás nos habla en la iglesia, que se le habla a la iglesia de Pérgamo, el mensaje de la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis, nos habla del trono de Satanás. Y a mí me llamó la atención y empecé a investigar acerca de si es físico, si es espiritual, si está aquí en la tierra, si está en el segundo cielo, si en la tierra está, en dónde está, y eso es lo que vamos a analizar. El mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo es un mensaje que siempre cierra las 7 iglesias. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga el mensaje de Dios para las iglesias. Quiere decir que todo mensaje para las iglesias es relevante para cada uno de los creyentes y para la iglesia de hoy. Súper interesante. Estoy segura que les va a gustar mucho. No puse a nadie a leer hoy porque tenemos que cubrir tanto, tan rápido que entonces en lo que hacemos ese cambio vamos a hacerlo como ametralladora, pero si usted se queda en el aire, entonces lo puede volver a ver en YouTube. Eso es lo bueno. Entonces nos dice Apocalipsis 2 el mensaje de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñas a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Póngale mucho cuidado a la espada de mi boca, así es como él arranca el mensaje a esta iglesia, no arranca ningún otro mensaje, a esta iglesia le dice la espada, el que tiene la espada aguda, el que tiene la espada de mi boca. Y luego dice en el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Bueno, arranquemos entonces. En resumen, le habla a todas las iglesias y en esta también les habla en singular. Es curioso porque el Señor no ve iglesias, Él ve un solo cuerpo. Cuando Él le dice, habitas donde habita Satanás, estás donde habita Satanás, arrepiéntete. Si ustedes se dan cuenta, les habla en singular. Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? Sabemos que es la palabra de Dios. Pero vamos a ver por qué Él se presenta como la espada aguda de 2 filos en esta iglesia precisamente. Luego dice, conozco a lo que habitas en donde está el trono de Satanás. Entonces le estaba diciendo a la iglesia literalmente, porque eso no se lo dice a ninguna otra iglesia, estás donde está el trono de Satanás. ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Y luego dice, retienes mi nombre y mi fe, aun cuando Antipas, testigo fiel, fue muerto entre vosotros dentro del trono de Satanás. Vamos a analizar un poquito esta última frase. ¿Retienes mi nombre? Es una iglesia que estaba en una situación en donde le iba a ser muy fácil negar la fe, dejar la iglesia. Estaban pasando por algo muy tumultuoso, situaciones que se estaban dando que no era fácil mantenerse firme. Aun cuando, mire, habían asesinado a uno de sus miembros, pero ¿dónde fue? Lo mataron dentro del trono de Satanás. Y dice, fue muerto entre vosotros. Quiere decir que ellos estaban dentro del trono de Satanás y se ha de haber levantado una revuelta y mataron a Antipas. Y entonces uno dice, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? La misma Biblia lo dice, testigo fiel. Estaban predicando en el mero trono de Satanás.
Cuando el Señor dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, lo que él estaba diciendo, van a llevar mi palabra. Entonces este grupo de esta iglesia, hombres valientes, se metieron al trono de Satanás a predicar la palabra. Se armó tal revuelta, un bochinche seguro, y mataron a Antipas, a uno de sus miembros. Solo veamos entonces el estado en el que estaba esta iglesia, lo difícil del tiempo de esta iglesia. Cuando él dice la obra y doctrina de Balaam, tú retienes la obra y doctrina de Balaam. Mire qué curioso. ¿Qué era ese reproche que le hace? Retienes la doctrina de Balaam, que ponía tropiezo a los israelitas y a comer cosas sacrificadas, a fornicar. Ustedes pueden encontrar, no nos vamos a meter a la historia de Balaam. Balaam fue un profeta que fue buscado por un rey para que fuera juntamente con él y se parara a maldecir al pueblo de Israel. Ok, Balaam. Ay, Balaam. Él entonces le dice, no, yo no puedo hacer esto. Yo soy un profeta de Dios, pero voy a orar. A ver si Dios me deja. Mire, es que eso es como querer orar, digamos, para saber si debo diezmar. Voy a orar. Vamos a ver, que Dios me lo confirme, que me venga un zanate a tocar 6 veces la ventana. Y si Dios me lo confirma de esa forma, diezmo. Mire, hay cosas que no necesitamos orar, porque Dios ya lo dijo en su palabra y hay cosas que son acerca de obediencia, no de confirmación. Voy a orar para ver si dejo de salir con este hombre casado. Voy a orar, Señor, confírmamelo. Voy a orar para saber si me voy a vivir o no con la novia o con el novio. Voy a orar. No, es que esas son cosas que ya están claras en la palabra que no necesitamos orar. Y entonces él ora porque él quería de alguna forma figurar al lado del rey. Imagínense que el rey lo había mandado a llamar y le había mandado grandes regalos y grandes ofrendas. El espíritu de Balaam es un espíritu de una persona que le gusta figurar y sacar provecho de su influencia. Es una persona que se presta al soborno. Es una persona que busca la aceptación del pecado dentro de la iglesia, dentro del gobierno. Es una persona que predica el ser inclusivos. Tenemos que ser inclusivos y sacar provecho del don o la posición donde Dios me ha puesto. Dice que él entonces va, 2 veces se lo pregunta a Dios y Dios al principio le dice que no y después le dice, ok, ve con el rey, porque hay cosas que Dios tiene que haber una voluntad permisiva de Dios en donde él dice, ok, dale, porque aunque yo te diga que no, lo que quieres en tu corazón es hacerlo. Entonces Dios no nos pone peros, pero aún así dice que él iba con su burro y se le aparece el ángel y el burro no podía pasar. Y entonces como el burro no se atrevía a pasar, le prensa la pierna contra el muro y entonces él se baja y empieza a pegarle al burro y el burro le empieza a hablar y le dice, ¿por qué me pegas? Y él empieza a tener una conversación con el burro. Yo me pregunto, ¿no le parece raro que él no dijo, uy, ¿por qué me está hablando un burro? Estaba tan obsesionado con lo que él quería hacer, estaba tan apasionado, tan decidido, que no se dio cuenta que le estaba hablando un burro. Y es que a veces Dios tiene que mandarnos a hablar inclusive por medio de un burro para pararnos y aún así nosotros estamos empecinados en hacer lo que queremos hacer. Esta es la historia de Balaam. Dice que Balaam ponía tropiezo a los israelitas a comer cosas sacrificadas y fornicar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el cosas sacrificadas y a fornicar? Usted sabe que ese es el espíritu que estamos empezando a ver de inclusividad, que debemos aceptar, la agenda de LGTB, todos tienen derecho, debemos amarnos, debemos aceptar el aborto, no debemos criticar. Bueno, esa es el espíritu de Balaam, que se aprovecha entonces de esa posición o de ese don que Dios le ha dado para el lucro. Mire lo que decía el libro de Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces había gente dentro de la iglesia de Pérgamo que estaba haciendo
su agosto, ¿verdad? Su aguinaldo con el evangelio. Eso es lo que estamos viendo. Y de ahí Pedro habla acerca de esta gente. Dice, no pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar. Seducen a almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita, andan perdidos porque se han desviado del camino recto, porque siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, quien quiso ganar dinero haciendo el mal. Esta es una persona, este espíritu lo estamos viendo mucho, especialmente en el gobierno. ¿Cuánto escándalo no hay de todos los gobiernos que Dios está sacando a la luz, de gente que ha aceptado sobornos, de gente que ha dicho de primero me tienen que dar una comisión si quieres empezar a poder entrar a licitar? Me tienes que dar otra parte si también tu licitación gana. Eso es un espíritu que trata de sacar dinero haciendo el mal, valiéndose entonces de la posición que tiene. Lo estamos viendo ahora por todos lados. Otro de los reproches, él le dice, tienes a los que practican la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Arrepiéntete o pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de su boca, él dice, voy a pelear simplemente con mi voz, me los voy a traer para abajo. Solamente con mi palabra los voy a traer para abajo. Es algo increíble porque el Señor usa su palabra, que es su autoridad, para ejercer su verdad o establecer juicio, establecer lo que Él quiere hacer. Dice que Él lanza su palabra y no regresa vacía. ¿Cuál es lo que usa el enemigo? ¿Qué usa el enemigo? Si él no tiene palabra, si él no tiene el Espíritu de Dios como para poder hablar con esa autoridad. Usted se ha puesto a pensar qué es lo que usa realmente el enemigo. El enemigo lo que usa es las redes sociales. Esa es la voz del enemigo. Por eso hay tanto engaño. Usa los noticieros, usa las redes sociales, donde se empieza a clausurar cuando la gente quiere hablar verdad. Esa es la voz del enemigo. La voz del Señor es su palabra. La voz del enemigo son ahora las redes sociales, lo estamos viendo una y otra vez. Entonces, ¿cuál era la doctrina, la obra y doctrina de los nicolaitas? Si nos damos cuenta, él hace una diferencia entre Balaam y los nicolaitas. Son dos cosas diferentes. Uno, quiero explicarles, en griego, Nico viene de Nikolaos. Nico significa conquistar o estar sobre otros. Y Laos significa pueblo o gente común. Estar sobre alguien y toda la gente común aquí abajo. Es de donde sacamos la palabra laicos. Viene de Laos, Nikolaos. El conquistar o estar sobre los laicos. ¿Qué era este sistema entonces? Jerarquizar la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. Recuérdense que el Señor dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y quien quiera servir tiene que estar hasta abajo, tiene que ser el que lava los pies. Y lo que ellos quisieron era que en vez de que hubiera algo lineal en donde el pastor, los diáconos, los que sirven, eran gente de afuera, no eran solo un armazón de los que somos la iglesia, los que servimos y luego todos los de afuera. Era lo que ellos querían establecer, era un sistema piramidal. Dividían entonces al pueblo de Dios en dos, los que sirven y los que asisten. La cabeza es un líder a quien no se le cuestiona y abajo están todos los laicos. Y también es un sistema de gobierno. Lógicamente es el sistema de gobierno que el Señor no implementó. Él no pretendió que alguien tuviera poder sobre otros para poder regir sobre los que están abajo. No sé si me explico, pero ese era el sistema de ellos. Y él dice, el sistema de Balaam, él no hace ningún comentario, pero el sistema de los nicolaitas, él dice, lo aborrezco. Lo aborrezco. Imagínense qué palabra más ruda que el Señor haya dicho, este sistema no me gusta. Entonces, nos vamos a ir a la historia y esto los va a dejar con los ojos abiertos. Cuando nosotros nos vamos para atrás en la historia, nos vamos a Grecia. El dios más grande de Grecia, pues lógicamente entre todos los dioses griegos que habían, el más grande era Zeus. El más grande era Zeus. Zeus luego se convierte en Júpiter. Pero esto es lo más parecido a lo que tuvo que haber sido el templo de Zeus.
Imagínense el tamaño, ¿verdad? Y la gente llegaba a adorar a Zeus y luego él se convirtió también en Júpiter. Cuando ustedes oyen hablar de Júpiter, también están hablando de Zeus. Pero los nombres van cambiando. Mire qué curioso que en el Vaticano la imagen de Júpiter ahora es Pedro. Y Pedro, porque solo les cambiaban como los nombres, y ahí mismo dice, esta era la estatua de Júpiter olímpico. Las estatuas nada más van cambiando como de nombre. Entonces, vámonos un poquito más para adelante. Antíoco Epífanes. ¿Quién era Antíoco Epífanes? Él era un dirigente seleucida. Él trata de conquistar Jerusalén. Satanás siempre, su ojo, su mirada va a ser Jerusalén, y vamos a ver por qué. Y él agarra una imagen de Zeus y la coloca imagínense, la coloca en el templo judío. Coloca la imagen de Zeus en el altar de sacrificios y empieza a forzar a los judíos a sacrificar cerdos, que era un animal inmundo que jamás se hubiera ofrecido como sacrificio. Se sacrificaban corderos, se sacrificaban bueyes, jamás un cerdo. Él vino a hacer una revolución tan grande que hubo una familia de la cual salió la familia de los macabeos, que esta familia logra armar casi que un ejército, digamos, opositor, y entra a Jerusalén a hacerle guerra a lo que él había establecido. En Daniel nosotros vemos acerca de Antíoco Epífanes y él lo llama la abominación desoladora, porque fue una abominación. Él lo que hizo fue desolar, desecrar el templo, y entonces se levanta este movimiento. Imagínense, esto es lo que se pudo haber visto. Zeus en medio del altar de sacrificios, donde tenían que estar ardiendo los corderos inmolados. Está Zeus en el altar de sacrificios. Y luego viene entonces la revolución de los macabeos logran retomar el templo, sacan la imagen de Zeus, santifican el templo nuevamente y Zeus se va para afuera, para la calle, como dice la canción. ¿Para dónde se llevan a Zeus? A Zeus se lo llevan a Pérgamo. A Pérgamo, que es Asia Menor. Si nosotros vemos el templo de Zeus, lo vemos ahí a la izquierda, esto es lo que se llega a construir entonces en Pérgamo, lo que ahora conocemos como Turquía. También se conoce como Acrópolis de Pérgamo, se conoce como altar de Zeus o altar de Júpiter, altar de Pérgamo o trono de Satanás. Y era aquí donde estaba la iglesia de Pérgamo. Aquí mismo. Si ustedes entonces se ponen a pensar, ¿dónde estaban ellos predicando? Que murieron en el altar de Zeus, pues donde la gente va subiendo las gradas, probablemente era ahí donde murió este miembro de esta iglesia. Entonces, ¿dónde está ahora este templo? ¿Qué pasó con el templo de Satanás? Así como lo llamó así el Señor. No fue Juan, el Señor mismo dijo, este es el templo de Satanás. ¿Qué pasó con este templo? Mire qué interesante. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Cuando el reino de Babilonia estaba a punto de caer, la última noche, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, dice que él manda a hacer un party de aquellos, ¿verdad? Manda a llamar mujeres, hombres, y dice que excitado por el vino. Mire lo que dice Daniel. El rey Belsasar mandó a traer las copas y tazones de oro y de plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. Lo había sacado del templo, eran copas y tazones que habían sido consagrados para Dios, para ministrar delante de la presencia de Dios. No podían ser usados para fiestas, no podían ser usados para un baby shower, no podían ser usados para una boda. Eran cosas que habían sido consagradas para Dios. Y dice que él empieza a sacar, y en el momento en que empiezan a usar las cosas que habían sido consagradas para Dios,
Sale un mensaje en la pared donde mandan a Daniel a qué era lo que significaba y lo que significaba era has sido pesado y te ha sido quitado el reino. Esa noche ellos son invadidos por los medos y los persas y cae el imperio de Babilonia. Ahora, yo le pregunto, ellos tenían guardadas estos tazones y plata, lo tenían guardado en los tesoros de Babilonia. En el momento en que le empezaron a dar un mal uso, vino el juicio de Dios. Eran cosas que habían sido santificadas y apartadas para Dios en Jerusalén y todavía tenían un poder espiritual en el momento en que se empezaron a utilizar en Babilonia. No sé si me explico. Cuando ellos empiezan a usarlos, cae un juicio sobre Babilonia. Aquí fue donde el Señor dijo, hasta aquí. Están usando lo sagrado y lo están profanando. Entonces, si lo sagrado, mal utilizado, aun cuando no se encuentra en el lugar donde fue consagrado, tiene algún efecto sobre el lugar donde está, yo le hago una pregunta. ¿Tendrá efecto entonces un artefacto consagrado a los demonios? ¿Tendrá efecto algo que haya sido sacrificado, consagrado? Mire, por eso es que yo soy muy escéptica de tener cosas mayas, de tener cosas egipcias, de tener cosas en la casa, porque uno no sabe a quién fueron consagradas. Y uno tiene que ser sabio. Si usted tiene esas cosas, ore y pídale al Señor que le muestre si realmente vale la pena tenerlos en las casas, porque hay un poder, que hay un valor espiritual, hay un poder espiritual sobre las cosas que se consagran, ya sea a Dios o a otros dioses. Y lo vamos a ver con el altar de Pérgamo. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde? Vamos a verlo entonces. Carl Humann era un explorador, no estudió para eso, pero él fue autodidáctico. Y él viaja a Turquía. Y de 1861 él descubre el templo. Y de 1861 a 1866, él excava y exporta este templo, ¿a dónde? A Berlín. Lo lleva de vuelta, antes de que Berlín se convirtiera ya en lo que era la nación de Alemania. En 1871, o sea, quiero regresar, él empieza en 1861 a llevarlo y termina en 1886 de excavarlo. En 1871, más o menos unos años después, se envían las piezas a Berlín y ese es el año del nacimiento de Alemania como nación. Este era el templo. Este era el templo que él sacó pieza por pieza, creo que hicieron unas copias, o no sé cómo lo hicieron, y lo transportaron hasta Alemania. Ese año, cuando se empiezan a enviar las primeras piezas a Berlín, después de que él lo desarma, nace Alemania como nación. Y se termina de completar todo el trono el mismo año que nace Adolf Hitler. Ese mismo año nace Hitler en Alemania. En 1930 se vuelve un museo y se abre al público el Museo de Pérgamo de Berlín, que se llama Pérgamo Museum, todavía existe. Y en ese momento el partido nazi, en ese año, se convierte en el segundo partido más importante de Alemania y lógicamente después viene a tomar control de toda Alemania. Sabemos toda la historia. Exactamente cuando el templo de Pérgamo es abierto al público. Y este es el templo de Pérgamo es exactamente como era, tenía 30 metros de largo y la gente puede llegar al museo y subir y bajar las gradas y puede uno conocerlo. Ahí está, ese es exactamente como era. En esas gradas, frente a ese templo, tuvo que haber muerto este miembro de esta iglesia de Pérgamo, de la que habla Apocalipsis. Esto es súper curioso. En 1930, Hitler le pide al arquitecto Albert Speer y le dice que le levante una tribuna en el campo Zeppelin, donde él luego se dirigía a las masas enteras. Y él le pide que le haga una copia exacta al templo de Pérgamo. Imagínense, mire que no es casualidad. Él se levanta entonces como el dictador más grande quizá de todos los tiempos, aunque han habido muchísimos más. Pero si usted se da cuenta, es la copia casi, es una réplica, pero él lo quería más masivo.
Entonces él se sentaba al centro y él así era como dirigía él vea eso. Esto era masivo. Dentro de ahí, en la sala de congresos, donde ellos estaban en el campo de Zeppelin, el 15 de septiembre se firma, bueno, y se redacta en esa sala de congresos durante días, se redacta la ley de Nuremberg. La ley de Nuremberg era la ley que iba a dictaminar los derechos que iban a tener los judíos o los derechos que ya no iban a tener los judíos. Ya no tenían acceso a sistema médico, ya no tenían derecho a ser parte de Juegos Olímpicos. Recordemos que cuando fue en Alemania los Juegos Olímpicos, él no permitió que ningún judío participara. Ya no iban a tener derecho a tener posesiones, ya no iban a tener derecho a muchas cosas, y aquí es donde empieza el holocausto. Aquí es donde empieza la ofrenda encendida en Alemania. Exactamente, se redacta en la sala de congresos del templo de Pérgamo, de la copia del templo de Pérgamo que mandó a hacer Hitler. Ahora, si ustedes ven, la palabra holocausto significa, costas significa altar de Zeus en griego, costas. Y ofrenda encendida significa hallows. Entonces, si juntamos las dos palabras, hallows, costas, es de donde viene la palabra holocausto. Holocausto, altar de Zeus y ofrenda encendida. Mire qué cosa más curiosa. Ahora nosotros vemos el altar, o podemos ver lo que fue en aquel entonces, vea la magnitud de lo que fue. Ahora llegan los niños a montar patineta y eso está totalmente abandonado. Lo que Hitler creyó que en algún momento él iba a llegar a conquistar la tierra completa. Recordemos otra cosa. Adolf significa wolf, viene de wolf, y wolf significa lobo. ¿Qué persigue el lobo? ¿Qué persigue el lobo? Persigue a las ovejas. Cuando nosotros estudiamos, recuerdan que estudiamos la fiesta de Yom Kippur, estudiamos que a los corderos se les ponía, a uno de los corderos se le ponía un hilo rojo, un hilo de grana. Hitler mandó a ponerle en el pasaporte a todos los judíos una letra escarlata, una letra roja en sus pasaportes, una letra que los identificara como judíos, que cuando abrieran su pasaporte la gente supiera como algo vergonzoso que ellos eran judíos, y era una letra roja. Lo mismo que se hacía en Yom Kippur cuando se sacrificaba al cordero. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Ahora, yo estoy segura que usted conoce este lugar. Es uno de los campos de concentración, si no el más famoso, que quedaba en Polonia. Y viene de esa palabra Auschwitz, pero que vino a ser el campo de concentración de Auschwitz. El campo de concentración de Auschwitz es algo impresionante. Significa holy place, lugar santo. En el lugar santo se sacrificaban las víctimas, y es curioso que este lugar tenga este nombre, porque ¿quiénes iban a ser sacrificados ahí? El pueblo judío. No solo el pueblo judío, recuérdese que murieron 60 millones de personas y 6 millones fueron judíos. Fue algo como que hubiera sido un diezmo para el mismo Satanás. Algo muy doloroso, muy, muy doloroso, porque él no solo los mataba y no solo los enterraba, sino que los presentaba lo que uno pudiera decir como que hubieran sido ofrendas inmoladas, los metía, y ustedes saben, ¿verdad? Los hornos de Hitler en donde los metían, y dice que las personas que vivían a su alrededor constantemente, todo el día recibían la ceniza de todos los cuerpos, de toda la gente que él estaba inmolando, como que fuera realmente un sacrificio. Las ofrendas, estas son imágenes bastante duras, pero yo creo que es necesario, porque ahora hay un movimiento donde dice que el holocausto nunca existió, que esto nunca se dio, que esto es una imaginación, que esto es una teoría de conspiración como muchas. Ponían a los mismos judíos a enterrar a su propia gente y a meterlos en los hornos siendo inmolados. Imagínense qué cosa tan dura. Y dicen que Hitler, cuando se suicida, él había pedido que cuando él muriera, él fuera inmolado, él fuera cremado. Y él muere, o lo creman, el 30 de abril de 1945.
La lectura en las sinagogas para ese día era Levítico 25, donde se habla de la liberación, del jubileo y del descanso. Era Dios hablándole a su pueblo: hasta aquí llegó, voy a empezarte a regresar a la tierra. Y sabemos que poco tiempo después se levanta un movimiento pidiendo que Israel pueda ser nación, se vota en el 47 y vuelve a renacer como nación, una profecía que había sido dada siglos antes. Israel logra volver a ser nación en 1948. A raíz de todo lo que se había levantado, vino algo majestuoso, algo maravilloso, que fue una profecía. Y el juicio de Nuremberg le llamaron así porque estos fueron el juicio de los 10 altos oficiales. Yo diría de los 10 altos asesinos, porque esa es la palabra. A los 10 los condenan a la horca. Y fue ese día, el 16 de octubre de 1946, el último día de la fiesta de Sukkot. Sabemos que el último día de la fiesta de Sukkot, o la fiesta de Sukkot, habla simplemente de liberación, de gozo, de presencia de Cristo cuando viene Él a establecer su reino. Imagínense, no hay nada que podamos decir eso fue casualidad. Ahora, vea qué curioso. Turquía, esto es una noticia del 2013. Turquía desata la polémica al reclamar piezas de museos de todo el mundo. Están reclamando el altar de Pérgamo y que regrese nuevamente a Turquía. Lo están reclamando, pero esto llevan 20 años reclamándolo. Mi punto es que Turquía en este momento está tomando un poco de fuerza en lo que es el sistema político. Recordemos que la posición de Turquía hace menos de un mes en relación a los acuerdos de paz, del acuerdo de Abraham que está promoviendo la política, el gobierno de Donald Trump, ellos dijeron: Jerusalén es nuestra. Jerusalén es nuestra. Ellos se han parado ahorita a decir: Jerusalén es nuestra y queremos nuestro altar de Pérgamo de vuelta con todo y todo. Ahora, vemos la semana del 19 de octubre. Turquía empieza a realizar pruebas de su sistema de misiles, a pesar de objeciones de Estados Unidos. Vemos ya algo que está empezando como a formarse, se está poniendo inquieto, se está poniendo, ¿verdad?, color de hormiga. Con Sudán, que se unió al acuerdo de Abraham, poniendo paz con Israel después de años y años de ser enemigos. Pagaron, creo que 300 millones, un poco más de eso, para resarcir a las víctimas de familiares estadounidenses que fueron víctimas de la guerra, no, que fueron víctimas de Sudán, en embajadas, en ataques en embajadas y en situaciones como esas. Están pagando para poder realmente pedirle a Estados Unidos que les quite todas las objeciones y todo lo que Estados Unidos les ha venido a imponer a los países que amenazan a Israel. Es impresionante porque la política de Obama era pagarle a los enemigos de Israel, cuando Trump está entonces cobrándoles a los enemigos de Israel para que puedan entrar al acuerdo de paz. Es bastante impresionante. Ahora, el Museo de Pérgamo en Berlín, cuando Turquía empieza a reclamar ya bastante firme en el 2013, el Museo de Pérgamo de Berlín se cierra en el 2014, completamente. Se dicen de que es para hacer unas reparaciones. Dice que luego abrió parcialmente este mes. A inicios de este mes volvió a abrir parcialmente, después de 6 años de estar cerrado. Se va a mantener oculto todavía el altar de Pérgamo hasta el 2024. No se va a dejar que nadie entre al altar de Pérgamo. Hay algo como detrás de esto, como que no tiene sentido, porque son 10 años de no tener acceso al altar de Pérgamo. ¿Qué? 10 años para restaurar un altar, 10 años para qué.
No se sabe, realmente no se sabe. Y se va a abrir totalmente todo el museo, porque el museo tiene, bueno, es impresionante. Métase a ver tours virtuales, se puede meter en el museo de Pérgamo de Berlín. Es impresionante todo lo que tienen y se va a abrir entre 2017, no, perdón, 2027 y 2028, creo yo que era esa fecha, está incorrecta, me van a disculpar. ¿Qué dice Primera de Crónicas 29-23? Se sentó Salomón como rey en el trono de Jehová en lugar de su padre David, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Yo le pregunto, ¿se sentó Salomón en el trono de Jehová en el cielo? ¿Dónde se sentó Salomón? Lógicamente estaba diciendo en el lugar de su padre David. ¿Dónde era el lugar de su padre David? Donde él le obedeció todo Israel. Pues era un lugar aquí. ¿Dónde es el trono de Jehová? Entonces, es Jerusalén. La Biblia nos habla una y otra vez en donde el Señor dice, su trono está en el cielo, pero hay un trono específico donde Jesús va a venir a sentarse, a reinar de nuevo sobre las naciones, y el Señor lo llama en la palabra el trono de Jehová. Entonces, ¿cómo Satanás? Todo lo copia, lógicamente hay un trono de Satanás y él dice, lo voy a poner, si no lo puedo poner ahí, pues lo voy a poner en la vecindad. Pero ahora Satanás dice, nada que la vecindad, quiero el trono de Jehová. Quiero sentarme en el trono de Dios. Por eso es que hay tanta pelea por ese pedacito de tierra, por ese pedacito de Israel que se llama Jerusalén. Jerusalén es el ataque del enemigo. Entonces, si ustedes leen Apocalipsis 12, los motivos que lo lean, tomen su tiempo y léanlo, se vuelve a repetir la historia. El dragón, Satanás, desata toda su furia en contra de la mujer, que es representación de Israel, contra su descendencia, y empieza a hacerle la guerra a todo Israel y a toda su descendencia. ¿Quién es toda su descendencia? Los que también somos parte de los que hemos creído en el Señor Jesús, que nació en Israel, somos nosotros también. Entonces Él desata el ataque más fuerte, más grande, con más odio que se pueda el mundo imaginar. Jesús lo dijo en Mateo 24, una persecución cual nunca se ha dado ni se hará. Esto va a ser Mao Zedong, esto va a ser Fidel Castro, esto va a ser Hitler, esto va a ser todos los hombres que han luchado en contra de Jerusalén, en contra de la descendencia. Va a ser palidearlos a ellos, ¿verdad? Con lo que Satanás va a hacer en contra de su pueblo. En Apocalipsis 13 nos lo dice exactamente, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, le dio su poder y su trono. Mire qué curioso. Uno a veces lee las cosas y no nos damos cuenta. El dragón le dio su poder, porque Satanás tiene poder, pero no el poder absoluto. Le dio su trono y le dio gran autoridad. Cuando nosotros hablamos de la bestia, sabemos que hablamos de un sistema de gobierno del cual va a salir el anticristo. La bestia no es el anticristo, la bestia es un sistema de gobierno que va a ser establecido alrededor del mundo. ¿Para qué? Para que pueda salir el anticristo. Pero dice Satanás que le va a entregar su trono a la bestia. Ok. Cuando nosotros vemos acerca de la destrucción en el año 70 del templo y de Jerusalén, se hizo, vea qué curioso, se hizo en nombre de Zeus, en nombre de Júpiter. Y cuando el falso profeta les ha entregado el poder, él va a erigir una imagen del anticristo en el templo, nuevamente, el templo que se va a volver a reconstruir. Dentro del templo va a haber la imagen a la cual se va a obligar a todo el mundo a adorar. Esto, recuérdese que la historia y la profecía bíblica siempre son circulares, son como empezaron y corre y va de nuevo. Empezó Hitler, corre y va de nuevo. Es la misma historia se vuelve a repetir. Ahora,
Vámonos entonces a una parte que nos compete a nosotros porque estamos un poquito más cerca de esto. Esto nos es un poquito más fácil relacionarnos. El presidente Barack Hussein Obama, que fue presidente de enero del 2009 a enero del 2017, el 3 de abril de 2008 es elegido como el candidato de parte del Partido Demócrata. Ok. 3 días después, él se va para Berlín. Eso usted lo puede buscar. Eso no es nada, está entre todo el itinerario de Obama, el 6 de abril. Pero cuando él regresa, en la convención donde él acepta su participación como el candidato que va a correr como el Partido Demócrata, él manda a edificar un templo, el templo de Pérgamo. Él pide que se le haga el templo de Pérgamo exactamente a como él lo vio en Berlín. Él visitó el templo de Pérgamo y lo visitó varias veces durante su presidencia. Fue algo muy curioso. Y él pide que se le haga un templo. Y entonces usted me puede decir, ay, no, Michelle, estas son teorías de conspiración. No, tampoco. Yo se lo voy a asegurar, porque inclusive la prensa izquierdista, la prensa que siempre ha apoyado al Partido Demócrata, esta fue su portada. La portada decía, oh, Dios mío, demócratas erigen templo de Obama. Ellos sabían que lo que habían erigido era la copia de un templo. No, Michelle, pero tal vez no. Se lo voy a asegurar. Usted ve el cuadrito abajo. Vea lo que dice. Santo Zeus. ¿En qué estaban pensando? Días después que Michelle Obama expuso tan emocionalmente los humildes inicios de su esposo, el burro demócrata, recuérdense que el burro es el ícono de los demócratas, se convirtió ayer en una mula cuando los planificadores erigieron este excéntrico templo en el estadio de Denver, donde el dios griego Barack Obama dará su discurso de aceptación. Esto fue el 28 de agosto del 2008. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Recuérdense que Obama siempre se ha querido ocultar que él viene de raíces islámicas. Él de parte de su mamá venía con raíces islámicas. Entonces, él vuelve a visitar Berlín el 24 de julio, noviembre del 2018, el noviembre del 2016, eso lo tengo al revés, y también en el 2003. Él hace varios viajes a Berlín. Y en el 2008, él hace un discurso en donde fue su discurso, digamos, su carta magna, en donde él dijo, todo el mundo le aplaudió, y él dijo, los muros entre razas y tribus, nativos, inmigrantes, cristianos, musulmanes y judíos no pueden mantenerse de pie. Estos son los muros que debemos ahora derribar. Cuando él sale de la presidencia nos deja en una desunión en medio de cristianos y musulmanes todavía aún más grande, deja a Alemania con un legado de abrir sus fronteras, llega la horda del Islam a Alemania y Alemania hoy por hoy está pagando todavía ese error tan garrafal de haber abierto sus muros, de haber abierto sus fronteras de esa forma, gracias a Barack Obama. Esta semana, el 26 de octubre, sale en Los Angeles Post que hubo si usted lo ve ahí, van judíos apoyando a Trump. Esa era ¿verdad? Pero me llama la atención que la noticia que sale es que los judíos para Trump incitaron peleas en Nueva York. Y yo digo, ¿cómo pudieron haber incitado si a ellos los agarraron con huevos, con pepper spray, con piedras, les rompieron vidrios y fue un desastre? A niños, familias enteras que iban en esa caravana fueron atacados. Estamos empezando a ver un antisemitismo empezar a levantarse nuevamente y lógicamente no se cubre como debe de ser. Pero el 26 de octubre, el New York Post dijo, hagamos América grande de nuevo, de nuevo. Esto es realmente impresionante si nosotros sabemos que estos son
digamos, el media, los periódicos bastante liberales, bastante liberales. ¿Por qué se lo quería mencionar? ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno de los nicolaitas y de Balaam, el socialismo y el soborno se están viendo ahorita, especialmente en las elecciones de Estados Unidos. El querer conquistar o estar sobre y abajo el pueblo, el soborno, las cosas que han salido ahora con el hijo del vicepresidente Biden, han salido unas cosas que la prensa ni siquiera lo está cubriendo y son cosas de soborno bastante fuertes. Este video lo pasan en lugares donde sé que va a haber gente en Estados Unidos y mi motivación para hoy era que el pueblo de Dios despertara, que despertemos para lo que está sucediendo, porque el socialismo viene como una ola de tsunami queriendo conquistar todos los pueblos. Y si Estados Unidos cae, caemos todos los países latinos. Si no nos damos cuenta que el sistema de gobierno de los nicolaitas y Balaam y el templo de Pérgamo está en medio de nosotros, no podemos decidir realmente. Cuando el Señor Jesús dice, yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca, nosotros vemos luego en Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quiénes? A las naciones. El sistema de los nicolaitas, estaba diciendo el Señor, es un sistema que quiere conquistar naciones. Y yo voy a pelear con ellos con la espada de mi boca, porque cuando Él usa la espada de su boca es para pelear en contra de las naciones que se levantaron en contra de los seguidores de Cristo. ¿Le parece a usted curioso? A mí me parece muy, muy curioso. Entonces, ¿cuáles son entonces las opciones? ¿Se vota por la personalidad o por el plan de gobierno de una persona? Mucha gente me ha dicho, que no me gusta que tuite y que es que Trump aquí y Trump allá. Yo le voy a dar a usted las opciones de gobierno de cada uno de los dos. Porque quien vota por la personalidad es una persona inmadura que ni siquiera ha estudiado el plan de gobierno. No se vota porque la persona sea bonita o porque sea una mujer o porque me caiga bien, porque no estamos escogiendo un pastor. Se está escogiendo el presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa de los del mundo. Si Estados Unidos cae, caemos todas las demás naciones. Pero estos son los planes de gobierno. Como cristianos debemos votar por el plan de gobierno. Es que voy a orar. No tiene que orar, solo tiene usted que ver el plan de gobierno de los dos y ver cuál de los planes de gobierno se asemeja más a los valores cristianos. No tenemos que ir más hondo, no tenemos que espiritualizar como lo hizo Balaam. Señor, muéstrame. No, haga su trabajo, haga su tarea, escudriñe el plan de gobierno de cada uno de los partidos y vea cuál es el que se asemeja. Porque no es una salvación ningún partido, el único salvador es Jesucristo, pero vea y escudriñe. Yo le voy a hacer un poquito las comparaciones. Estas son las opciones para las gentes, las que me están escuchando en Estados Unidos y aún no han votado. Pro vida, el Partido Republicano, pro matrimonio bíblico, libertad religiosa, apoyo a Jerusalén como la capital. Recuérdese que Satanás va detrás de Jerusalén, libertad económica, y sin compromisos políticos con países que persiguen el evangelio. Esos solo son pocas de las opciones que yo pude haber metido cualquier otra. Estas son las opciones del Partido Republicano. Ahora usted dígame, estas son las opciones del Partido Demócrata, pro muerte. Mire, es que o somos pro vida, lo opuesto es pro muerte, porque se promueve la muerte del bebé hasta después del nacimiento. Agenda inclusiva, LGTB, los niños a mayores de 8 años van a poder escoger el sexo que quieren y los padres van a estar obligados a darles el tratamiento. Restricción de culto dentro y fuera de las iglesias. Lo estamos viendo con coronavirus. Se puede ir a hacer manifestaciones, pero no se puede ir a la iglesia. No apoyan a Israel, no conocen a Jerusalén, no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Viene una ola de socialismo. Se habla de que
la que está corriendo para vicepresidente, es la mujer más socialista y más radical en la historia de cualquier elección de Estados Unidos. Y son personas que ya están comprometidas con países que persiguen el evangelio como China, Irán y no digamos la ONU. Estas son las opciones para nosotros como cristianos. Michelle, no nos debemos de meter en política. Sí nos tenemos que meter en política. Yo insto al pueblo de Dios a meterse en política. Use su plataforma que usted tiene en redes sociales para hablar sobre esto. Porque toda decisión que se tome la próxima semana, el 3 de noviembre, o nos va a bendecir o nos va a afectar profundamente, y para ese entonces va a ser muy, muy tarde. Muy, muy tarde. Yo los dejo con ese pensamiento. Hoy fue bastante político el mensaje, pero yo los dejo con ese pensamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a votar si yo tengo el derecho de votar? Yo no tengo el derecho de votar, pero sí mi esposo y mis hijos. Yo quiero ver a una nación en donde se respetan los derechos, porque si cae Estados Unidos, caemos todos. Caemos todos. Y Dios está diciendo, estoy extendiendo mi misericordia. Mire, conociendo a Dios, Él va a extender 4 años su misericordia. Yo estoy casi segura. Pero no se vota por la personalidad de una persona. No se vota por eso. Se vota de acuerdo a los valores cristianos y qué es lo que más se asemeja. Vamos a dejarlo entonces ahí. Yo de esto me parece muy interesante. La próxima semana vamos a seguir con otra de las iglesias en donde operaba fuertemente el espíritu de Jezabel, y lo vamos a ver cómo el espíritu de Jezabel está ahorita funcionando a través del movimiento feminista de una forma implacable.